Como cada semana es momento de tener una conversación profunda con una persona experta en temas contemporáneos de ciencia y de tecnología, pero sobre todo de las polémicas que vivimos con los sesgos de los algoritmos, inteligencia artificial, los monopolios de las empresas de tecnología. Y me da muchísimo gusto en esta ocasión darle la bienvenida a Wanda Muñoz, quien es consultora internacional con más de 15 años de experiencia en temas de derechos humanos, desarme humanitario y desarrollo internacional. Pero ahorita nos interesa muchísimo hablar con ella, porque ella es miembro de la Red de Seguridad Humana en América Latina y el Caribe, CELAC, que forma parte de una campaña internacional de la sociedad civil con el objetivo de prohibir las armas autónomas en la guerra, es decir, que detengamos a las inteligencias artificiales que podrían, dentro de poco tiempo, estar matando personas en zonas de conflicto. ¿O me equivoco? ¿Cómo estás, Wanda? Bienvenida a esto que es Dominio. Hola, Diego, muchas gracias por invitarme. Pues tristemente no te equivocas, Diego. Justamente pues ustedes ya saben cuáles son los países más militarizados del mundo y no conforme con todas las armas que ya tienen, que pueden destruir a la humanidad varias veces, pues ahora quieren utilizar inteligencia artificial para hacer más eficaz pues las matanzas que realizan, digo, no les puede decir uno de otra manera. Y dentro de este tema, digamos, la inteligencia artificial se usa en diferentes ámbitos de lo militar, por ejemplo, en la navegación en los aviones, pero lo que realmente a nosotros nos preocupa es cuando se va a delegar a inteligencia artificial la selección de los objetivos y la decisión de atacarlos o no. Esos dos ámbitos son los que nos preocupan más. A ver, ya sé que seguramente esto lo escuchas cada vez que tienes una conversación con alguien y que puede ser una manera muy simplista de dibujar el panorama que nos tenemos enfrente, pero pues hay que divertirnos un poco y los referentes culturales de estos temas son los de siempre. Terminator y los robots asesinos, Robocop, este tipo de temas. Tú entonces ahorita estás alertándonos antes de que eso suceda, antes de que genuinamente tengamos robots armados en las calles, nos estás diciendo, ojo, Sí. No es el androide con una metralleta lo que estamos viendo hoy, pero sí empezamos a ver cómo la inteligencia artificial se empieza a utilizar en distintos ramas, en distintos momentos de la guerra, y es momento ahorita, tenemos oportunidad de pararlo, ¿no? Sí, exactamente, Diego. Hay varios procesos que se han llevado a cabo de control de armas, como el Tratado de Control de Armas, donde se habla mucho de armas pequeñas y ligeras, también la prohibición de minas antipersonal, de armas nucleares, pero en esta tenemos una oportunidad porque se pueden prohibir las armas antes de que se hayan utilizado. Y de que empiecen justamente a causar estos estragos, sobre todo porque ya sabemos cuáles son las consecuencias que podrían tener y sabemos también que iban a impactar, pues sobre todo a quienes, los países que ya están en conflicto, los países del sur global, la población es más marginada. Entonces, ahora justamente estamos buscando esta prohibición antes de que suceda y también quisiera comentarles ahí que cuando hablamos de las armas autónomas que utilizarían inteligencia artificial para estas funciones de seleccionar objetivos, no, digamos, no es Terminator, o esperamos que Terminator todavía quede más alejado en el futuro de lo que nosotros pensamos, sino que son armas que podrían ser tanques o podrían ser armas aéreas o podrían ser submarinos y que justamente ahí ya no hay una persona analizando el contexto y diciendo, bueno, pues ese es un objetivo legítimo, lo vamos a atacar, sino que lo programan y ya el arma que decida cuándo, ¿no? Y esto pues nos lleva a muchos problemas. No sé si quieres que te dé ahí algún ejemplo o... Sí, bueno, no, me encantaría, pero además permíteme contribuir porque el otro día yo sí casi me dio un infarto porque efectivamente no estamos hablando de Terminator, de un androide humanoide, no. Pero sí ya tenemos ejemplos de algo extremadamente parecido. El otro día leíamos que Israel asesinó a un alto científico del programa, aparentemente del programa nuclear de Irán, con un robot, básicamente con una metralleta automatizada que sí tenía, dicen algunas notas periodísticas, algo de inteligencia artificial para reconocer al blanco. Entonces, sí, exactamente. Sí, exactamente. Digamos, no necesitamos que sea un androide para que nos espante, porque puede tener cualquier forma. Además de ese ejemplo, ya ha habido
reportes de que se han utilizado tal vez en Libia, tal vez en un conflicto que hubo recientemente ahí en Nagorno-Karabaj. Pero ¿sabes qué pasa, Diego? Yo pienso que a los países con mucha inversión en lo militar les agarra ahí una dicotomía entre que quieren presumir sus armas, pero a la vez no quiere que se sepan qué armas tienen. Entonces realmente no podemos saber si existen o no, pero sí vemos que ya se está dando y que ya hay casos como el que mencionas tú. Pero veamos, por ejemplo, qué pasó recientemente en Afganistán. Todos han escuchado, ¿no? La gran tragedia. Y dentro de esta tragedia hay un elemento que nos llama la atención desde esta perspectiva, que es que asesinaron a un trabajador humanitario. Justamente, y además ahí me parece que fallecieron también otras 2 o 3 personas y 7 niños. Y todo ese ataque lo planearon pues de sus computadoras, Diego, viendo, y entonces cuando se dieron cuenta que habían, pues no, se dieron cuenta que habían cometido ese error. ¿Y esto por qué se sabe? Porque era un momento donde todos los ojos del mundo estaban en Afganistán, como ese caso hay muchos. Y entonces la explicación es que no, es que nosotros vimos que iba cargando hay unos tanques de agua y había gente alrededor y pues pensamos que era terrorista, porque están viéndolo todo a través de las computadoras, no estaban ahí para ver que estaba llevando agua potable. Entonces, mientras más se va delegando a los datos y a las computadoras y a los algoritmos, más casos de estos vamos a tener. Sí, o sea, decirle a la gente que, otra vez, si bien todavía no son los robots como Terminator, ya podemos hablar de cuánto, Wanda, ¿una década de ataques de drones manejados por control remoto? Sí, yo creo que sí. También, además de los drones, otro desarrollo bastante preocupante es que tal vez ustedes han visto que ahora se han estado usando en algunos lugares, se supone como prototipo, algunos robots que tienen forma como que de perrito, que según esto están vigilando que la gente traiga su tapabocas. O hay otros que son más bien como un carrito y van viendo cómo te estás portando. Entonces, ¿qué estamos viendo? Realmente se está empezando a delegar estas funciones de vigilancia o funciones policíacas para vigilancia de la sociedad. Y pues eso no es para lo que la tecnología debería ser utilizada. Entonces, para nosotros aquí también hay un tema, Diego, que por un lado, obviamente, el tema de las armas es gravísimo, pero va más allá para cuestionarnos las estructuras de poder y ver quién tiene el poder de tomar esa decisión, quién tiene los recursos y cómo podemos incidir para que eso se use para lo que realmente necesitamos ahora, Diego, que ¿qué es? Educación, salud, no, en programas sociales, y no que el año pasado se gastaron 2 billones, o sea que en inglés $2 trillion en armas. ¿Eso a quién le beneficia? En medio de la pandemia, pues no, eso es inaceptable, Diego. Totalmente de acuerdo. Y por eso ustedes entonces, CELAC, la organización de la que formas parte, se une a esta campaña internacional que literal se llama, no podía ser más claro, Campaña para detener a los robots asesinos, Campaign to Stop Killer Robots. Cuéntanos un poco más, bueno, ya lo estabas diciendo, cuáles son los objetivos de esta campaña, pero qué es lo que buscan, qué es lo que necesitan. Sí, pues justamente, mira, en esta campaña somos miembros fundadores con varias organizaciones como Human Rights Watch y otras que llevamos años trabajando en temas de desarme humanitario. Y esta campaña se fundó en 2013 y justamente una de las fundadoras, que es Rodi Williams, que es el Premio Nobel de la Paz, decía, nunca creí en mi vida que tendríamos que hacer una campaña para detener a los robots asesinos, pero así, en eso estamos en la humanidad. Y entonces por eso empezamos a movilizarnos. Y además, bueno, trabajando justamente para que haya un instrumento internacional legalmente vinculante, que puede ser, por ejemplo, un tratado internacional, donde los países se comprometen a no desarrollar y a no utilizar este tipo de armas. Y esto, digamos, es en una historia internacional, Diego, donde ya existen este tipo de tratados que funcionan perfectamente bien. Entonces estamos trabajando para que los países se posicionen y negocien este tratado antes de que empiecen a haber pues bajas civiles. Claro, o sea, decirle a la gente que nos escucha que no todo vale en la guerra y, por ejemplo, armas químicas, armas biológicas que sabemos pueden dañar, lastimar a la población civil, casi a la par que a los combatientes, están prohibidas. Hay leyes, exactamente, hay acuerdos leyes internacionales, ¿no? Sí, hay cuando a uno le han dicho que en el amor y en la guerra todo se vale. Es mentira, Diego, es mentira. Entonces, no se vale. Hay reglas y también, pues, los militares, ellos quisieran, pero no se mandan solos. Existen reglas y nosotros como sociedad civil también podemos contribuir a fijar estas reglas, aunque nos parezca que no, pero eso realmente se puede lograr porque te digo que ya hay precedentes, pero realmente tenemos que movilizarnos para que, pues, esto se pueda lograr. Además, Diego, otro elemento que nosotros vemos es que si estas armas existieran, se utilizarían probablemente primero en
en escenarios de conflicto, pero pues no nada más. Después, obviamente, no iba a faltar gobiernos a los que se les ocurriera que los iban a utilizar en, por ejemplo, labores de vigilancia a nivel Mm. nacional, que ahí ya te llevaría a violaciones de derechos humanos, pero además, imagínate, ven todo el flujo de armas pequeñas y ligeras que pasa de Estados Unidos a México, pues estas armas también podrían llegar y terminar en manos de grupos ilegales, etcétera. Entonces hay muchas cuestiones ahí, bueno, que ahora no vamos a entrar en detalle de cada uno de ellos, pero que realmente nos llevan a que la única conclusión sensata es que se deben de prohibir. Perdón, que sea el aguafiestas, este ejemplo que acabas de dar justo de tráfico de armas a grupos de crimen organizado, bueno, ya lo acabamos de ver también hace semanas, viste esta noticia de que el cártel Jalisco Nueva Generación en Michoacán está utilizando robots bomba. Ajá, exactamente. Sí, 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 sí. Eso, digamos, eso es lo que yo te digo, ya se están utilizando robots bomba o drones, pero todavía no es que no, digamos, esos robots alguien lo maneja y lo manda y Correcto. lo programa para que llegue acá. De lo que yo te hablo es que tú a esta arma le pondrías, bueno, pues tú vas a ir a ver y con sensores vas a identificar, o por ¿Quién tiene ejemplo, un con arma? reconocimiento facial, y tú solito te vas a ir a meter allá y entonces vas a ver en el pueblo quién tiene esta carita o quién te parece que puede ser combatiente y tú solito vas a decidir si le disparas o no. Entonces es como todavía peor. Todavía Claro. peor, Diego, y uno lo dice y dices, no puede ser, la maldad humana no tiene límites, pero si uno se los pone, se ponen en derecho internacional. Y hay que decir también que no solo, las implicaciones que tiene no solo en términos de más muerte, claro, sino en términos de responsabilidad y, por así llamarlo, rendición de cuentas. Es decir, cuando hay un fallo militar y alguien lanza una bomba, pues uno puede ir a la jerarquía militar y decir, esta persona cometió un error. Pero ¿qué pasa cuando lo hace un vehículo autónomo o un robot? Lo estamos viendo con los coches, ¿no? Si un coche autónomo atropella a alguien, ¿de quién es culpa? ¿De la persona que iba como pasajero, del fabricante, del gobierno? Sí, no, me encanta tu ejemplo, Diego. Ahora yo te voy a entrevistar porque sí, das ahí los paralelismos que seguido mencionamos también nosotros, ¿no? Y justamente este tema de la rendición de cuentas es fundamental, porque de por sí ya es súper complicado para una víctima de conflicto que se reconozca que se violaron sus derechos y recibir reparación, asistencia, etc. Ahora con esto, pues justamente tienes un problema más porque entonces vas a entrar ya en cuestiones de, no, pero es que yo no sabía que iba a hacer eso, para eso no se le programó, hay que ir a ver con el programador y el programador va a decir, no, a mí ustedes me dieron los datos, esos eran los datos que yo tenía. Entonces se va diluyendo mucho más y justamente el ejemplo de los carros es buenísimo. Porque hubo un caso así en Estados Unidos y hubo una persona que falleció por un accidente con un carro autónomo y a la única persona que se juzgó y que se encontró culpable fue a la señora que era responsable del coche, pues que iba manejando, pero estaba, digamos, confiada en la autonomía del carro, que además era una mujer migrante. Entonces les digo, va cayendo en la población como más marginada. La única responsabilidad donde no se ve que para que hubiera habido ese accidente, claro que la señora tuvo responsabilidad, pero además el Uber, además la empresa que hizo el coche, además los legisladores que no pusieron ahí ninguna regulación, los permisos que tuvo. O sea, hay una cadena de gente irresponsable y a la única que juzgan es a la persona más vulnerable. Típico. Oye, entonces cuéntanos, Wanda, ¿qué estás haciendo tú en particular y la organización de la que formas parte, CELAC, para pues lanzar este movimiento para prohibir las armas autónomas? Pues la mayor parte de nuestro trabajo, Diego, es conversar, platicar y motivar a personas de diferentes horizontes para que sumen sus voces y realmente que ahí en Ginebra, donde está dialogando esto en la Convención sobre ciertas armas convencionales, haya presión para que los países se pongan a negociar este tratado. Entonces hacemos muchas actividades con estudiantes, con expertas y expertos de la inteligencia artificial, con comunidades académicas y obviamente pues mucho de nuestro trabajo también es con las y los diplomáticos para que se comprometan en este tema. Ahora hay muchos países, incluyendo México, que están llamando a una negociación urgente y hay muchos países, obviamente ya se imaginan, les digo, Rusia, Estados Unidos, Israel, Corea del Sur, que no quieren, pero ahora sin entrar en mucho detalle, porque aquí nos podemos quedar horas platicando, Diego, realmente los procesos internacionales son distintos de lo que eran hace 20, 30 o 50 años. Entonces hay un grupo de países que quiere hacer este tratado va a salir adelante independientemente de que esas potencias intenten bloquearlo. ¿Cuándo se discute? ¿México ya está definitivamente a favor de la prohibición? ¿Cuándo podemos ver más noticias de esto? Sí, México está muy a favor de la prohibición por fortuna. Lleva muchos años comprometido, está muy activo en el tema con aliados como Chile y Brasil. Y ahora hay una reunión que ahí los invito a que estén atentos. Ahí estaremos tuiteando al respecto también y demás si quieren buscarnos a finales de diciembre.
hay una conferencia de revisión del marco donde se discuten estas armas y otras armas, y en esa conferencia de diciembre se va a decidir si hay un mandato de negociación o si no lo hay. Y si no lo hay, nosotros esperamos que México y otros países decidan que si hay Naciones Unidas en ese foro no funciona, van a negociar un tratado aparte, que es lo que se ha sucedido con mucho éxito en otros tratados de desarme. ¿Y eso, que este tratado aparte lograría la prohibición internacional? Sí, porque ¿sabes qué es lo que ha pasado, Diego? Con la prohibición de minas antipersonal o de municiones en racimo, justamente se estuvo discutiendo en esos foros en Ginebra y no se lograba porque las decisiones se toman por consenso, y cuando se toman por consenso se presta a que haya un veto de los países militares. Entonces lo que hicieron países como Austria, Irlanda, Noruega, Nueva Zelanda y también con participación de México, es decir, nosotros sí queremos un tratado. Entonces hace un proceso que culmina también en un tratado internacional, y fíjate que lo que a nosotros también nos emociona y nos gusta mucho es que en esos tratados internacionales, aunque no participen Estados Unidos, por ejemplo, o Rusia, se establece tal estándar internacional que ellos mismos empiezan a dejar de usar esas armas. Entonces, en el de minas antipersonal, ni Rusia ni Estados Unidos lo han firmado, pero han dejado de producir y de utilizar, de exportar esas minas, porque justamente ya están estigmatizadas. Entonces, esto realmente funciona, Diego. No es como que nada más un ideal, es un ideal, pero es algo que sabemos porque ya hay precedentes que se puede lograr. Oye, nos queda un minuto, pero rapidísimo, ¿qué pasa con las empresas privadas? ¿Hay algo que podamos hacer? Me imagino que hay empresas privadas que todos conocemos que están involucradas en este tema. Sí, exactamente. Pues mira, por fortuna hay también muchas personas que trabajan en las empresas privadas que se están movilizando para hacer incidencia dentro de sus propias empresas, para que Google no se involucre, para que otras empresas no se involucren en eso. Entonces, obviamente muchas empresas están ahí, Microsoft también, que tiene ahí contactos y contratos militares, pero nosotros trabajamos con personas que trabajan ahí y ellos mismos, hay sindicatos, por ejemplo, que están movilizados para impedirlo. Entonces, realmente a veces siente uno que es la única vocecita por ahí queriendo, ya sabes, hacer lo correcto, pero somos muchas personas. Entonces realmente los invito a que se unan porque tenemos que levantar la voz para forjar el mundo del futuro que queremos. Si no lo hacemos, otras personas van a decidir por nosotros, Diego, y ya no podemos dejar que eso suceda. Estoy completamente de acuerdo. Wanda Muñoz, quien forma parte de la Red de Seguridad Humana en América Latina y el Caribe para detener las armas autónomas en conflictos. Muchas gracias por habernos acompañado, Wanda. Si la gente quiere saber más de ti en lo personal, entrar en contacto con CELAC, ¿a dónde pueden dirigirse? Pues miren, les doy por Twitter lo más fácilmente, @SEHLACORG, CELAC.org, o el mío es @Wanda Munoz. Súper, ahí buenísimo. Entran a las páginas, sí, nos contactan, nos encantará escuchar de ustedes. Estamos en México, América Latina y más de 70 países en todo el mundo. Buenísimo, Wanda, muchas gracias por habernos acompañado esta semana aquí en Cuerte. Gracias Dominio, a ti, Diego. Se llamaba antes Cuerte, ahora es Dominio. Un gusto platicar contigo y con ustedes.